El tema de esta semana es bienaventurados los que creen. Y vamos a estar analizando aquellos que creyeron porque vieron y aquellos que creyeron sin ver. ¿Será que hay alguna diferencia entre una fe y la otra? Eso y otras cosas vamos a estar analizando hoy en Estudiemos Juntos. Saludos como todas las semanas desde aquí de los estudios de Forest City en Orlando, Florida. Estamos contentos que estés sintonizándonos en otra semana de otro estudio profundo del Evangelio de Juan, como llevamos ya hace un mes, creo que ya empezamos el estudio de Juan. Estamos hoy en la mesa como de costumbre con Denar, Joel y Sammy, que todas las semanas estamos acá haciendo este estudio, así que contento como siempre de tenerlos acá por sus comentarios y sus aportaciones. El estudio de hoy es muy interesante. Vamos a estar analizando otra semana más, llevamos ya como 3 semanas analizando testimonios de diferentes personajes, porque Juan quiere ser muy intencional en esto. Pero hoy vamos a estar analizando el testimonio de Abraham, que aunque no está obviamente en el Nuevo Testamento, Jesús sí lo menciona como alguien que dio testimonio. Vamos a estar analizando el testimonio de María de Betania. Algunos creen que es María Magdalena, pero María de Betania por ahora. Luego el testimonio de Pilato y el testimonio de Tomás. Y eso, si el tiempo nos alcanza, esos son los 4 que vamos a estar analizando en el día de hoy. Así que, como siempre, vamos a comenzar orando. Denar, si puedes comenzar orando tú. Gracias, Señor, te damos por esta oportunidad siempre de estudiar tu palabra, aprender de ti y que podamos tener la bendición de tu Espíritu para poder tener el entendimiento y siempre aprender. En nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien, entonces vamos a ir rápidamente a Juan capítulo 8. Y vamos a leer los versículos 54 al 59. Obviamente el contexto de Juan 8. Juan 8 comienza con la mujer sorprendida en adulterio. Luego Jesús habla de que Él es la luz del mundo. Y aquí hay una interacción que Jesús tiene con los que estaban presentes, ¿no? Con el pueblo y con algunos líderes religiosos en cuanto a Abraham. Así que vamos a leer los versículos 54 al 59, ya la parte final de este encuentro que Jesús tiene con los líderes allá. ¿Quién lo lee? Respondió Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Vosotros no lo conocéis, yo sí lo conozco. Y si digo que no lo conozco, sería mentiroso como vosotros. Pero lo conozco y guardo su palabra. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: aún no tienes 50 años, ¿y has visto a Abraham? Jesús le dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuera, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos, se fue. Muy bien, Jesús aquí está obviamente hablándole a esta gente porque ellos tenían, obviamente todos los judíos tienen este celo de que ellos son descendientes de Abraham, que Abraham fue el primer patriarca, ¿no? Y Jesús aquí prácticamente está diciendo, ustedes dicen que tienen a Abraham como su padre, que siguen a Abraham y todo lo demás, pero Abraham, dice Jesús en el versículo 56, Abraham se alegró o se gozó en ver mi día. Lo vio. Y lo vio y se llenó de alegría, dice mi versión. Entonces quiero desempacar eso un poco. Cuando Jesús dice que Abraham se gozó en ver mi día, ¿qué quiere decir eso? El gozo, actually, cuando dice Jesús que se gozó, en el griego significa brincar de alegría. O sea, no es, que estoy contento, no. Es como que le ha pasado que a ustedes les ocurre algo, un evento, que se llenan tanto de gozo que brincan. No sé si le ha pasado eso o somos muy, sí, ¿no? Muy finos para brincar cuando algo pasa. Por ejemplo, con un deporte. Cuando tu equipo favorito hace un gol o un score, ¡pah! Ahí, o sea, automáticamente saltamos y ahí no nos controlamos nada, ¿no? Totalmente. Y me gusta que dijera de control porque otra definición que tiene esa palabra es alegría excesiva. O sea, literalmente Jesús está diciendo, Abraham vio mi día y brincó de alegría.
Entonces la pregunta que le hago es, ¿qué día fue el que Abraham vio que lo llenó de tanta alegría que lo hizo brincar? Bueno, algunos comentaristas dicen que el día que Abraham vio, que Jesús estaba mencionando aquí, es el día del juicio, el día de la segunda venida, el día final. Esto porque toman de Génesis 15, cuando no sé si se acuerdan que Dios le dice a Abraham que traiga los animales, que los pique por la mitad, y allí Dios confirma el pacto. Ellos dicen que ese día aparentemente Dios le dio una visión a Abraham del fin. Así como le dijo, recuerda que tus descendientes estarán en tierra extraña por 400 años. Ellos dicen que Dios le dio esta visión a Abraham del fin, y que este día que Jesús dice, Abraham vio mi día, se alegró y se gozó por ver mi día, que es el día de la segunda venida, el día del fin, del juicio. ¿Y por qué puede hacer eso sentido? Aunque la Biblia no dice que Dios le dio una visión en ningún lugar en Génesis 15. Pero si vamos al libro de Judas, los versículos 14 y 15, alguien que lo puede leer, no nos extraña, porque Judas habla del patriarca Enoc, que vivió obviamente antes de Abraham. Y mira lo que dice Judas sobre Enoc. 14 y 15. Judas 14 y 15. Sí. Acerca de ellos profetizó también Enoc, el séptimo en orden a partir de Adán, y dijo: miren, el Señor viene con sus miriadas de santos. Viene para juzgar a todos y condenará a todos los impíos por todas las malas obras que en su impiedad han cometido, y por todas las insolencias que los pecadores e impíos han lanzado contra él. Eso es interesante. Enoc, el patriarca, sabía de este día final, el día de Jehová, que el Antiguo Testamento muchas veces lo llama así. ¿Será que ese es el día que Abraham, dice Jesús, vio y brincó de alegría por la segunda venida, el día del juicio? A mí no me parece. No sé qué piensan ustedes sobre eso. ¿Qué día? ¿Cuál es tu base para decir que no te parece? Ok. Para mí mi base son eventos que ocurrieron en la vida de Abraham, donde él recibió revelación de Jesús. Y para mí ese es el día de el Mesías, el día de la misión del Mesías. Pero puedo estar equivocado. Pero vamos a leer algunos textos. El primero que yo puse aquí, para mí el día es la encarnación de Jesús. Vamos a Génesis capítulo 18. Abraham dio testimonio de la encarnación de Jesús. ¿Por qué puse aquí encarnación? Génesis 18. Y vamos a leer los versículos 1, 2, 9, 10, 13 y 14. So, Sammy, léete el 1 y el 2, Joel el 9 y el 10, y Denar el 13 y el 14. De Génesis 18. 1 y 2 dice: después el Señor se le apareció a Abraham en el encinar de Mamre, mientras él estaba sentado a la entrada de su tienda, en el calor del día. Al levantar los ojos vio allí, junto a él, había 3 varones. Al verlos, rápidamente se levantó de la entrada de su tienda para recibirlos. Se postró en tierra. Okay. Después le preguntaron: ¿dónde está Sara, tu mujer? Él respondió: aquí en la tienda. Entonces dijo: de cierto volveré a ti el próximo año, y para entonces Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara diciendo: ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Ok, aquí me parece que Abraham está siendo testigo de la encarnación de Dios. Porque aquí se aparece Jesús encarnado. Yo me puse a pensar, esto totalmente es una especulación. ¿Será que Jesús tomó la misma forma física del Jesús que se hubiera encarnado después? Cuando se hace hombre aquí, porque aparecieron 3 seres humanos con Abraham, y uno de ellos era Dios. Dice físicamente la apariencia. Físicamente. No sabemos, no sé. No creo. Pero aparecen 13 individuos. O sea, no los reconoció Abraham. Que no los reconoció, exacto. O sea, que eran individuos como parecían humanos, normales. correcto. Y luego en la conversación se da cuenta que eran seres celestiales, y que uno de ellos es Jehová, que me gusta mucho la versión que leíste de él, porque dice: y Jehová le dijo. O sea, yo volveré, tu hija va a tener tu esposa va a tener un hijo contigo, y yo al año que viene voy a regresar. Y vas a ver que esto es cierto. Y para mí aquí, de nuevo, Abraham está siendo testigo
de la encarnación de Jesús. Y puede dar este testimonio de que vio a Dios encarnado, por decirlo así, encarnado, en forma de hombre, vamos a decir. Humanizado. Ese es el primero. Luego el segundo, Abraham da testimonio de que la salvación es solo por la fe en el sacrificio de Cristo. Génesis 22, versículos 2 y luego del 6 al 14. Bueno, luego el 2, sí. Y Dios le dijo, toma ahora a Isaac, tu único hijo, al que tanto amas, y vete a la tierra de Moria. Allí me lo ofrecerás en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. Y ahora del 6 al 14. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre, y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. ¿Quieres seguir, Juan? Extendió luego Abraham su mano, y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová lo llamó desde el cielo, Abraham, Abraham. Él respondió, aquí estoy. El ángel le dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya sé que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único hijo. Hasta el 14. Entonces alzó Abraham sus ojos y vio a sus espaldas un carnero trabado por los cuernos en un zarzal. Fue Abraham, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham a aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. So, aquí en esta historia, Abraham tiene un taste, en inglés dicen, una prueba de que el Mesías, de que Dios se iba a proveer como sacrificio. Que eso era algo que no todo el mundo entendía cuando Jesús llega, cuando el verdadero Mesías llega, nadie pensaba que el Mesías se iba a sacrificar y que iba a morir. Es algo que Jesús rompe el paradigma ahí. So, aquí, no sé si Abraham entendió 100%, pero sin duda entendió que Dios iba a proveer un cordero y el cordero se sacrifica. So, para mí, aquí de Abraham, de nuevo, está recibiendo esta revelación y la cree y la comparte como que Dios va a proveerse de un cordero para sacrificio. Y podrá ser posible que lo que él celebraba, aunque no tenía exactamente el conocimiento de Jesús, cómo era físicamente o nada, o exactamente lo que iba a hacer, cómo lo iba a hacer, sino que el concepto ahí lo vio. No sé si eso será claro. lo que él vio, la salvación, ya que en el contexto en el que él vivía, todo lo único que él sabía era que los dioses pedían sacrificios humanos. Y entonces quizás, pues, que por lo menos en mi perspectiva, no sé si estoy mal en este sentido, pero me imagino que en su mente no era tan extraño que un dios le pidiera sacrificar a su hijo, que quizás por eso decimos, ¿cómo Abraham tan sanguinario? No, por eso era normal obedecer para él. Claro. Para mí el propósito de Dios era mostrarle que él no pedía sacrificios humanos. Y que era un Dios diferente, esto no soy yo. Entonces ahora él, imagino que ese será el gozo, pensando si fuera eso, el gozo que eso da de que ahora este mismo Dios, porque él dice que Dios proveerá el mismo, y es como que Dios mismo se está proveyendo. Exactamente. Y ahí es que está el análisis. Lo conoce de una manera diferente a Dios. Y por eso, aunque en aquella época era muy común el que los dioses exigieran sacrificios humanos, ningún dios se sustituía el sacrificio por él mismo. Que es lo que está pasando en esta historia. O sea, simbólicamente el cordero sustituye al ser humano Isaac por Dios, que es el cordero de Dios que tiene el pecado del mundo. Obviamente eso lo sabemos ahora. Abraham no entendía tal vez todo esto, como tú decías, pero aquí también está ese concepto de que Dios sustituye. No soy yo el que va a morir, es Dios mismo el que va a morir en mi lugar. Y yo creo que eso es razón suficiente. Cuando tú entiendes eso, te da gozo, porque entiendes que tu vida, o sea, está segura. Y nos quita todo el peso de encima. Exactamente. O sea, de que no hay que hacer nada. O sea, Dios ya proveyó. Exactamente. O sea, ni siquiera tienes que buscarlo, está ahí. Y no depende de nada de lo que nosotros podamos hacer, ni sacrificio que nosotros podamos hacer, que es lo que le mostraba a Abraham. O sea, no es necesario que porque el sacrificio que él iba a hacer era para él, como padre, el hijo de la promesa, era el sacrificio más grande que él podía hacer en su vida. Pero Dios le muestra,
No, no es eso. O sea, es esto, que no tienes que hacer nada, ni un sacrificio, no te cuesta nada. Ahí está. El punto de la salvación por fe, por eso está mencionando que es por fe, por creer. ¿Te iba a decir algo, Juan? No, yo iba a decir también que, por ejemplo, cuando leímos Judas, que Judas dice que habla del día del juicio y que Dios va a venir a condenar a los impíos, tenemos que entender que el día del juicio, en el contexto hebreo, ellos lo veían como el Yom Kippur. Y el Yom Kippur era un día de salvación, no era un día de condenación. ¿Por qué? Porque si bien cuando nosotros nos resistimos, cuando nosotros queremos pasar el juicio por nuestras propias obras, porque el juicio se lo pasa por las obras, cuando nosotros queremos pasar el juicio por nuestras propias obras, vamos a ser siempre condenados. Y eso es el impío. El impío no es alguien, también puede ser, pero no es alguien que mató a alguien, un drogadicto. El impío es aquel que quiere pasar el juicio por sus propias obras. Cuando Dios ofreció pasar el juicio por las obras de Jesús y que no tenemos que hacer nada para pasar el juicio. Y por eso ese día es un día de celebración. O sea, es un día como cuando Abraham se da cuenta, no tiene que morir mi hijo, va a proveer Dios eso para que mi hijo no muera. Entonces no tenemos que morir nosotros. Dios ya proveyó el sacrificio perfecto para que nosotros no tengamos que morir. Y es el juicio al final termina siendo, para el que cree, un día de celebración total. Y será por eso que cuando hablamos de lo que es el evangelio, son buenas noticias. Claro. Porque qué mejor noticia que esa. Que por miles de años se nos ha metido en la cabeza que no, Dios es de esta manera. Si tú haces lo malo, Dios te va a matar. Si tú haces lo bueno, Dios te va a salvar. O al final del día, Dios decide y tú no tienes nada, no tienes pues decisión propia. Pero qué buena noticia es esta explicación de que el día del juicio es un día de salvación. ¿Viste? ¿Será que, bueno, de lo que tú estábamos comentando antes, y que estamos viendo lo que dice Juan, de que Jesús dice que Abraham se alegró cuando él vio su día, ¿no habrá sido aquí en este evento que él vio que, que la alegría, o sea, obviamente de su hijo, pero la alegría de ver mucho más allá? Totalmente. De ver ahí, o sea, ahí tal vez recibió la revelación de que el Cordero iba a ser. Sin hablar de que obviamente la Biblia dice que Dios hablaba con Abraham, y obviamente no todas las conversaciones que Dios tuvo con Abraham están registradas. Por ahí quizás están registradas las pocas que tuvo directamente. Exacto. Después todo lo demás era meditación, como nosotros estamos, o sea, es contemplación, es impresiones. Claro. Pero a veces en la Biblia se registra lo que ocurrió, no diariamente, sino lo que ocurrieron fueron eventos. Por ejemplo, se le apareció una vez a Abraham Jesús en forma humana. Eso no quiere decir que todos los días iba y se encontraba con Jesús en forma humana. Claro. Después todo lo demás era por la fe. Exacto. Ahora, de esta historia hay otro detalle que fue el que a mí, cuando lo leí, me dejó de día, como yo digo. Porque yo creo que esto es ver el gran día de Jehová, para mí. Y por eso no estoy descartando que tal vez fue una revelación del fin, pero... Mira lo que dice el mismo, vamos a Génesis 18, que es la historia de cuando se aparecen estos tres hombres. Y vamos a la historia cuando se van de estos tres individuos. Sabemos que uno era Jesús y dos eran ángeles. Estos dos ángeles se van a Sodoma y Jesús se queda con Abraham teniendo una conversación. Vamos a leer los versículos 20 y 21. ¿Quién lo lee? 18, 20, 21. Sí. Entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Muy bien. Punto importante. En ningún momento Dios dice que ya está yendo a Sodoma para saber si son malos, destruirlos. Simplemente dice, quiero saber si lo que he escuchado es cierto, y si no, lo voy a saber. Está dando algo humano porque Dios sabe, obviamente. Dios sabe. Esto es para Abraham, para testimonio de nosotros tal vez luego. Claro, la pregunta es, ¿quién hace el clamor? Muy bien. Y para mí el que clama es Satanás. Y como es un mentiroso Satanás, o sea, Dios tiene... ¿Qué es lo que clama Satanás? Satanás clama y dice, toda Sodoma me pertenece, por lo tanto me la tienes que entregar, no tienes que tener ninguna protección sobre Sodoma, porque todos me han elegido a mí. Y entonces él va a ver si realmente, Dios lo sabe, pero Dios se hace hombre y realmente viene a ver que no era toda Sodoma. No era toda Sodoma, había un individuo en Sodoma que no. Y eso, tremendo, había un individuo.
¿Cuántos habitantes podían haber en Sodoma? Ponle 10,000, 15,000 habitantes. Y de los 15,000, uno era justo, que después realmente vemos que de justo tal vez no tenía mucho. No, era justo, pero a la manera porque estaba con Dios. O claro, sea, aunque en esa historia también hay otro punto, porque podemos también decir que fue la intercesión de Abraham que ayudó a Lot. Bueno, una de las cosas también, una de las teorías es que Abraham se quedó corto. Porque cuando Abraham dijo los números. Cuando fue diciendo, no dijo, y si hay uno, exacto. No, dejó de pedir. Exacto. Y si hubiera pedido, posiblemente Sodoma no hubiera sido destruida. Y bueno, eso es interesante, tema, ¿no? Claro. Es un tema. Pero entonces, ahora vamos a leer los versículos 22, que no quiero dar la sorpresa. Que digo, para mí fue sorpresa. 22 al 24. ¿Del 18? Del 18. Sí, del 18. Y aquellos varones se apartaron de allí y fueron hacia Sodoma. Pero Abraham seguía estando delante del Señor. Y se acercó a Abraham y le dijo: ¿acaso vas a destruir al justo con el injusto? Tal vez haya 50 justos en la ciudad. ¿Acaso destruirás ese lugar y no los perdonarás por los 50 justos que estén allí adentro? Hasta el 24, ¿verdad? Hasta el... espérate. No, lee el 25 también. Lejos sea de ti hacer morir al justo con el impío y tratar al justo como al impío. Jamás hagas tal cosa. ¿Acaso el juez de toda la tierra no debe hacer lo que es justo? Muy bien, aquí esto es lo que me deja de día. Y yo creo que esto a mí me hace brincar de alegría. Abraham le está diciendo a Dios: Señor, no es justo que por tantos malos que hayan, uno bueno se muera. Y la respuesta de Dios... deja de día Abraham. Mira lo que dice en el versículo 26, Jesús. ¿Qué dice en el versículo 26? Entonces respondió Jehová: si encuentro en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Dios le dice: no es que por los malvados los justos van a morir. Es que por los justos todos los malvados van a vivir. Espectacular. Wow. Eso a mí me dejó de día. Es una confirmación. Para mí, esto es ver el día de Jehová. Correcto. Esto es ver el día de Jehová. Que por 1, por 50, por 10, no importa, todos, y por eso no sé si la versión de usted dice todos, pero la versión mía dice: si encuentro 50 personas, perdonaré toda la ciudad por causa de ellos. O sea, esto para mí es el evangelio. Claro, Dios está perdonando al mundo por causa de Jesús. Exactamente. Y eso me recordó Romanos 5, es cuando Pablo dice que por uno, Adán, 5, todos 18. Somos condenados, pero por uno, Jesús, todos hemos sido salvados. O sea, es la confirmación. Pero lo vemos desde otro punto de vista, lo vemos siempre desde el punto de vista... Vos fíjate, correcto. Nosotros decimos que Dios condena a Sodoma y Gomorra. Y sin embargo, muestra todo este capítulo que Dios va a salvar a Sodoma y Gomorra. Es más, la obra de Dios, visitar a Sodoma y Gomorra, es una obra de salvación. Totalmente. No es una obra de condenación. Y entonces nosotros decimos: no, Dios condenó, y porque Dios va a condenar al final... Y le damos una carga humana al texto de la Biblia que tiramos abajo totalmente el mensaje que está encriptado, o sea, codificado en Jesús. Totalmente. Wow. Y no sé, por eso para mí esto es brincar de alegría. Porque cuando yo lo leí, brinqué, ¿viste? Y dije, ¿qué? Esto ha estado aquí y no lo había visto nunca. ¿Cómo es que Dios le confirma? No. Y de nuevo, los paradigmas que tenemos, nosotros pensamos, no. ¿Cuántas veces nos decimos: Acho, ¿por qué le pasan tantas cosas malas a la gente buena? Y para Dios es todo lo contrario. Para Dios es no. Es que a los malos les va a pasar algo bueno por los buenos, si pudiéramos decirlo así. O sea, por el que está en Jesús. A los buenos nos pasan cosas... nos pasan, soy bueno. No, pero cuando estamos con Dios, nos pasan cosas malas por causa de los malos. Por las causas... Y justamente eso es la misión de Jesús. Jesús vino a dar vida... y los malos quisieron quitársela. Y por eso dice: bienaventurados cuando son perseguidos por mi causa, porque esa, lastimosamente, si podremos decir, aunque no nos guste, esa es la misión del que está con Dios. Es dar vida a los que no se la merecen y recibir las heridas de aquellos que las causan, que no quieren la vida. Y a mí me intriga cómo es que siempre cuando hablamos el día de Jehová, y yo sé que también la mente judía en el Antiguo Testamento indica, pero cuando hablamos del día de Jehová, lo que pensamos es fuego, muerte, destrucción. ¿Y cómo se debe sentir Dios cuando dice: si ustedes supieran que para mí el día grande de Jehová no tiene nada que ver con eso? Tiene que ver con salvar vidas, tiene que ver con redimir, tiene que ver con rescatar.
Y nosotros aquí pensando, no, es todo muerte, es bien oscuro, porque es que así lo pintan los personajes del Antiguo Testamento. Lo que pasa, a mí también, una referencia para mí a la segunda venida de Cristo, que lo descubrí no hace mucho tiempo, pero para mí fue revelador también, es que ¿cuándo viene Jesús? Nosotros pensamos, y eso nos ha enseñado el cristianismo institucional, que todas las señales, terremotos y todo eso son cosas que causa Dios para dar las señales de su venida. No, lo que está pasando es que el mundo se está autodestruyendo y Dios va a intervenir el mundo antes que se autodestruya. Wow, tremendo. O sea, no es que Dios está destruyendo al mundo para decir que Él viene, sino que el mundo se está autodestruyendo, y eso está profetizado, que por la maldad del hombre, el hombre está destruyendo al mundo, y Dios, antes que el hombre destruya al mundo, va a intervenir con su segunda venida Tremendo. para salvar al mundo. Tremendo. Me recuerda el diluvio. O sea, no diciendo que Dios envió el diluvio necesariamente, pero justamente el mundo se estaba autodestruyendo. Y Dios interviene. Y Dios tiene que intervenir. Con un arca de salvación. Exactamente. Wow. So, No, está bien duro. Y yo estaba leyendo el otro día, esta semana, la historia de Job, y entonces es interesante porque vemos en el relato que dice que básicamente el que le está causando el mal es Satanás. claro. Pero entonces luego dice que cuando baja el fuego, dice baja el fuego del Señor. Sí. Entonces como que tú dices, si de repente puedes pensar que, ven acá, pero Sí, ¿quién sí, mandó sí, el sí. fuego? Claro que si lees el mensaje de Job, Ajá. te queda claro. Exacto. Y parece que el mensaje está claro, que ese libro fue escrito para mostrarnos que el que causa daño es Satanás. Aunque Sin embargo, está escrito el fuego del Señor. Claro, cuando lees los versículos, Ajá. aparece como que Dios causa lo que Satanás hace. Exactamente. Y entonces, pero no queremos, y entonces, así con toda la Biblia, en vez de captar el mensaje, nos quedamos con la letra de la Biblia. Y así leemos mal la Biblia, y por eso Jesús dice, ustedes leen las Escrituras, y las Escrituras tienen que encontrar a mí, me tienen que encontrar. La pregunta donde Abraham le dice a Isaac, que Isaac le pregunta a Abraham, ¿dónde está el cordero? Esa tiene que ser el criterio de hermenéutica para estudiar la Wow, Biblia. literalmente. qué brutal. ¿Dónde está el cordero? ¿Dónde está? En esto. Y entonces no podemos, si hay una parte que no aparece el cordero, o sea, el carácter del cordero quiere decir que eso entonces lo está haciendo Satanás. Exactamente. Ujú. ¿Y qué nos puede, cuál es la referencia para saber si es el cordero? Y En la vida de Jesús, ¿no? Claro, el fruto del Espíritu. O sea, Jesús no puede hacer nada La en ley, contra su de ley. y Exacto. su ley. No puede hacer nada en contra de su ley, en contra del fruto del Espíritu. No puede hacerlo. Para mí ese argumento de que no se puede ir en contra de su ley y dicen no matarás está bastante sólido. No puede. Sí. Me gusta mucho un paralelismo que estaba viendo ahora, que no lo había visto antes, de lo que le contesta Dios o Jehová a Abraham, que dice, los perdonaré. Habla específicamente de perdonarlo. Y me voy al paralelismo de Jesús, cuando Él sanaba a las personas en casi todos los eventos. El primero, antes de sanarlo, le dice, tus pecados te son perdonados, que es lo que los fariseos todos le criticaban, o sea, con qué autoridad Él podía perdonar pecados si solo Dios lo podía hacer. Antes de sanarlo, sanaba el alma y perdonaba a todos los que iban a Él. Ujú. Y aquí se ve también eso, o sea, que Jehová dice, o sea, antes de salvarlos los voy a perdonar y los perdono. Y me gusta mucho ese paralelismo de lo que pasa acá, de cómo actúa Jesús también en el Nuevo Testamento, que siempre tenemos nosotros esa culpa o tenemos algo, incluso ni siquiera estamos conscientes de eso. Ujú. Pero lo primero que llega, o sea, sin nosotros pedirlo, llega el perdón. Y, o sea, ya está ahí. Entonces tenemos que... Ahí nos damos cuenta que antes nosotros incluso de llegar a pedirlo, ya está el perdón. Ya Jesús te lo da. Wow. Y eso es lo que Él muestra en el Nuevo Testamento y lo que también muestra aquí en el Antiguo Testamento. Yo creo, es un buen punto, Donald. Yo creo que muchas personas que Jesús sanó estaban buscando primero la sanación emocional y del alma. Ujú, Como el paralítico que bajaron por la canasta, ¿no? ujú. Porque muchas veces podemos lidiar con la salud física si emocionalmente estamos bien, he sido perdonado, no hay condenación para mí. Pero muchas veces esa angustia se refleja en físicamente, ¿no? Y si Dios sana eso, lo otro también obviamente es súper fácil de sanar. Pero es una buena identificación ahí que hiciste de que Dios iba a perdonar la ciudad.
Muy bien, eso es todo lo que tengo de Abraham. Vamos entonces ahora al segundo testimonio, que es María. Vamos a Juan 12, los versículos 1 al 8. Entonces, Sammy, 1 y 2, Joel 3 y 4, Denal 5 y 6, yo leo 7 y 8. Okay. Juan capítulo 12. Okay. Avisan, el 1 y 2, ¿verdad? Sí. 6 días antes de la Pascua, Jesús fue a Betania, donde vivía Lázaro, el que había estado muerto y a quien Jesús había resucitado de los muertos. Allí le ofrecieron una cena y Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaba sentados con él a la mesa. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los secó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. Dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que lo había de entregar: ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto, no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraída de lo que se echaba en ella. Jesús respondió, déjala en paz. Esto lo hizo en preparación para mi entierro. Siempre habrá pobres entre ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Yo pienso que también, y lo que esta historia pienso que muestra, es que nosotros podemos dar testimonio de Jesús, como decía el chavo, sin querer queriendo. Uh-huh. Porque yo no sé si María entendía todo, pero María aquí me parece que el testimonio que está dando es la misión verdadera del Mesías. Que Jesús lo confirma cuando dice, ella me está preparando para mi entierro. Si hay un entierro, tiene que haber muerte. Y aquí para mí, María lo que está demostrando es que el testimonio que da es que Jesús es el Mesías justamente porque va a morir. No sé si hace sentido eso. Uh-huh. Ahora, un detalle interesante de esto es que ¿por qué María unge los pies de Jesús? Y tal vez han escuchado esto, que en la época de Jesús se acostumbraba a que cuando llegaba a visitar tu casa, tú traías un balde de agua, y si no tenías sirvientes, tú mismo o el sirviente le lavaba los pies a la persona. Lucas me parece que cuenta esta historia también, y mira el detalle interesante que da en la respuesta de Jesús, que aquí no aparece en Juan. Vamos a Lucas 7, versículos 44 al 46. Lucas 7, 44 al 46. Entonces se volvió a la mujer y le dijo a Simón, mira a esta mujer, cuando llegué a tu casa, no me diste agua para lavarme los pies, pero ésta los ha bañado con sus lágrimas y los ha secado con sus cabellos. No me diste un beso, pero ésta no ha dejado de besarme los pies desde que entré. No ungiste mi cabeza con aceite, pero ésta ha ungido mis pies con perfume. Muy bien, evidentemente Jesús aquí está diciendo, hay tres gestos que las personas normalmente dan cuando llega una visita a tu casa. Era lavarle los pies, era darle un beso y era ungirlo con aceite. Estaba leyendo algunos comentaristas sobre esto, y uno de ellos daba la referencia del Salmo 23:5, donde David dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite. Como que en este banquete es común que a la visita se le unja con aceite. No hay, viste, a veces pensamos que ungir con aceite es un charquero era el perfume, el aceite. O sea, el aceite era perfume. El aceite de ungimiento. Okay. Vos fíjate que todos los actos eran para quitar los olores. Claro. O sea, lavar los pies, que vos traías los pies transpirados. La cabeza es lo que más te transpira cuando vos venís del sol y todo eso. Claro. Y entonces cuando te ponen perfume es como si ahora fueras a tu casa, llegan visitas y a cada uno tiene una muestra de perfume. Imagínate. Imagina, todo el mundo quiere ir ahí. Ahora cuando estuvimos de viaje en el Duty Free, íbamos y nos poníamos todos los perfumes y llegábamos como gente rica al avión, entrábamos como si estuviéramos en primera clase y nos íbamos al lado del baño a sentarnos, ¿no? Pero para mí el aceite no tiene que ver con ese ungimiento ceremonial, sino que tiene que ver con el hecho de dar una muestra de hacer sentir cómoda a toda la gente y especialmente darle algo que era valioso, ¿no?
Tremendo, las personas. tremendo. Bueno, pues para mí ese es el testimonio que ella da. Obviamente hay muchos que dicen que esta María de Betania, que es la María, la hermana de Marta y de Lázaro, que de paso la fiesta que ella está fue después de la resurrección de Lázaro, y que se hace Simón, que hay muchos historiadores que dicen que Simón era un pariente de esta familia, que era un fariseo que tal vez era leproso y Dios lo había sanado a él de la lepra. Y cuando llega aquí, en su mente, dice, si Jesús supiera quién es esa mujer, que era un pariente de él, para colmo, pero no sé, hay muchos que dicen que era María Magdalena, otros dicen que no, que son dos Marías diferentes. Realmente a mí no me interesa si eran las mismas, pero sí el gesto que esta hizo, de que, no sé si lo hizo de nuevo, como dijo ahorita, sabiendo que Jesús iba a morir, porque se recuerdan que en Marcos, cuando estuvimos hablando de Marcos, hablamos de que las mujeres que seguían a Jesús como que se dieron cuenta de muchas cosas que Jesús dijo que los discípulos no se dieron cuenta. Que por eso van al otro día a la tumba, por eso se quedaron por todo el juicio con Jesús cuando los discípulos se habían ido. Esta María, no sé si sabía o se había dado cuenta de las palabras que Jesús ya había dicho, de que era necesario que él fuera a Jerusalén, lo iban a arrestar, lo iban a matar, pero al tercer día iba a resucitar. Si lo está haciendo con ese conocimiento no, pero Jesús dice que lo está haciendo para mi entierro. Yo creo que está dando testimonio de eso. Muy bien, vamos al próximo, que es muy interesante también, que es el testimonio de Pilato, de nuevo, tal vez sin querer queriendo. ¿Por qué el testimonio de Pilato para Juan es muy importante? Porque Pilato no solamente es un no judío, es un romano que es gobernador y que es juez. Y que alguien así dé testimonio de quién era Jesús, obviamente debe haber impactado a la audiencia a la que Juan le estaba escribiendo. Así que vamos a Juan capítulo 18. Y vamos a leer los versículos 33 al 38 primero. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús, mi reino no es este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato. Luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús. Tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. ¿Y el 38? Perdón. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. Muy bien, son dos cosas interesantes de acá. Esta conversación entre Jesús y Pilato es bastante profunda, ¿no? Jesús les revela que él es un rey, pero no de este mundo. Y eso a Pilato obviamente le llamó la atención. Y entonces después Jesús en el versículo 37 le dice que él nació y vino a este mundo para dar testimonio de la verdad. ¿La verdad de qué? Bueno, Padre. La verdad del Padre, la verdad concerniente a quién es Dios verdaderamente. Y entonces ahí Pilato le hace la pregunta, ¿qué es verdad? Y obviamente muchas personas dicen que en vez de esperar una respuesta de Jesús, entonces se vira rápidamente y le dice a la gente que estaba allí el primer testimonio que da, y lo dice varias veces, este hombre no es culpable, es inocente. Es un testimonio que está dando. Jesús es inocente. Que confirma que el Mesías iba, o sea, la persona que no tenía pecado, se hace pecado por nosotros. El que era justo es condenado con los injustos. Para mí, aquí está el primer testimonio que Pilato da. Pero sigue después en el capítulo 19, versículos 4 al 12. ¿Quién puede leer esos? Entonces Pilato salió otra vez y les dijo, mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hay en él. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato les dijo, he aquí el hombre. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo, tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo, y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas?
¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondiendo Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada desde arriba. Wow. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo, si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo lo que se hace rey, a César se opone. Qué difícil la posición de Pilato. Porque evidentemente tiene una lucha interna. O sea, él sabe que Jesús es inocente. Él sabe que esto es un complot de los líderes religiosos para condenar a alguien que no ha hecho absolutamente nada. Pero al otro lado no quiere perder el poder, no quiere perder la influencia, no quiere perder la popularidad. Y en todo eso está dispuesto a sacrificar a un inocente con tal de él quedar arriba. En mi versión, por lo menos, ya desde que empezamos en el capítulo 18 hasta este punto, ya van 3 veces que Pilato le dice a la gente, no encuentro culpa de él. Este tipo es inocente. Perdón, usé la palabra tipo. Yo sé que alguien dijo que se ofende cuando dije tipo, pero para mí tipo no es un despectivo. Solo quiero hacer la aclaración. Y entonces, dice que entonces procuraba, dice el versículo 12, poner a Jesús en libertad, pero ahí venían de nuevo, no, es que si él dijo que eres un rey y si tú lo apruebas y lo dejas libre, entonces estás en contra del César. Y ahí ya, pero 3 veces y seguía procurando, pero no tuvo el coraje suficiente para mantener la posición correcta y decir, no, yo no lo voy a crucificar. Es que ya desde el primer momento, cuando él dice que no hay delito y lo manda a azotar, ahí ya perdió. O sea, las grandes batallas se ganan en las cosas pequeñas. Y si él al ceder en algo que estaba convencido que no tenía y mandarlo a azotar para quedar bien con nosotros, a pesar que él no quería llevarlo a la cruz, ya con eso lo estaba crucificando. Horrible. Ahora yo me pregunto, si Pilato se hubiera puesto los pantalones, como decimos, y dijo, no lo voy a castigar, no lo voy a condenar, no lo voy a crucificar, ¿qué hubiera pasado? Obviamente, total especulación, pero... Una revuelta, me imagino. Y Cristo hubiera muerto igual. Claro. Habría llegado otro Sí. que lo reemplaza Claro. y habría hecho... Capaz que le quitaban- capaz que era lo mismo y Sí. con la presión del pueblo... O el pueblo mismo lo hubiera Pueblo. masacrado a Jesús, quizás, así Claro. como Oh, tan pronto lo quería- soltaban, claro. se organizaban como un Pablo para matarlo mientras iba de un lugar al otro. Lo mismo con Jesús. Claro. Capaz que lo ponían en otras jurisdicciones y ya lo mataban. Lo Pero que es pasa es interesante. que, bueno, no hay, justamente los romanos, los judíos que se odiaban, los dos lo llevaron a Jesús a la cruz. O sea, para eso muestra que no fue problema de romanos y judíos, fue un problema de la humanidad, toda la humanidad. Si hubiéramos estado allí, nosotros también lo hubiéramos crucificado. Los discípulos, por ser también, por no ponerse firmes, ellos empujaron a Jesús también. Un discípulo lo traiciona. También con buenas motivaciones, pero lo termina traicionando y lo termina llevando a la cruz. Toda la humanidad está involucrada en la crucifixión de Cristo. No, ninguno puede decir yo, si hubiera estado ahí, no lo hubiera crucificado. Es interesante porque cuando tú analizas la historia, ves que en momentos cruciales, todo el mundo, aunque fueran enemigos, se unen para perseguir y matar a los que siguen a Jesús, a los que se mantienen firmes a esos principios. Es como que se polariza el mundo en estos dos campos. Y por eso al final del tiempo, mucha gente dice, no, pero ¿cómo es que se van a poder unir los budistas con los musulmanes y con los hindús que creen cosas diferentes? Pero es que cuando encuentran un punto común, que es el pueblo de Dios, siempre ese es el punto de unión para los demás. Bueno, eso muestra cuán tibios que estamos los del pueblo de Dios, porque no generamos ninguna polarización en ningún lado. Correcto. ¿No? Literalmente. O sea, pensamos que estamos todos enfrentados como los romanos y los judíos, pero todavía no ha surgido un movimiento que tenga a Cristo en su seno. Es verdad. Y Pablo lo dice, el que quiera vivir piadosamente como Cristo va a padecer persecución. Bueno, vamos a terminar con Pilato, ahora los versículos 16 al 22 del 19. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la Calavera, y en hebreo, Gólgota. Y allí le crucificaron, y con él a otros 2, uno a cada lado y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos.
Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escribas rey de los judíos, sino que él dijo: soy rey de los judíos. Respondió Pilato: lo que he escrito, he escrito. ¿Será que Pilato con todo reconoció que Jesús era el rey de los judíos? ¿O esto lo hizo Sarcástico. sin querer queriendo? Bueno, No creo que fue sarcástico, yo no sé, creo que me lo parece hizo que para no. enervar a los... ¿Tú crees? Sí, totalmente. O sea, él estaba desconforme con lo que había hecho. Él pensaba, por culpa de estos, Maté yo a un estoy inocente. matando a un inocente. Ok. Ahora los voy a hacer... Sí. Y al final no solucionó nada. O sea, y sí, fue un testimonio inconsciente en Exacto. cierto Sí, sentido, sí. pero vos fíjate, Jesús le estaba diciendo a él que era el rey del mundo, a Pilato, y Pilato no quiso reconocer eso. O sea, y entonces dice, rey de los judíos sí. Ok, O sea, sí, y es por verdad. eso muere. Sí. Pero Jesús le dijo, si mi reino fuera de este mundo, yo soy rey del universo, o sea, todo. Y eso le dio miedo a Pilato, Sí. incluso. Interesante ese punto, no lo había visto así. Pero, o sea, como tú dijiste también, el punto aquí es que inconscientemente dio testimonio de que Jesús era un rey. O sea, aunque... Y que era el Mesías. Y que era el Mesías, porque era el rey de los judíos. So ahí está el testimonio de Pilato. Y vamos a ir cerrando. Nos quedan 2 testimonios. Vamos ahora al testimonio de Tomás. Juan capítulo 20. Tomás aparece en 3 ocasiones nada más en todo el Evangelio de Juan. Y aquí obviamente en la resurrección es cuando... Y para mí este también está muy, muy interesante este testimonio. Vamos a leer Juan 20, Sammy, 19 al 31. Dale, 19 al 31. Nos dividimos. Bueno, Sí, yo leo dale, un poquito sí, y después... dale, sí, sí. La noche de ese mismo día, el primero de la semana, los discípulos estaban reunidos a puerta cerrada en un lugar por miedo a los judíos. En eso llegó Jesús, se puso en medio y les dijo: la paz sea con ustedes. Y mientras les decía esto, les mostró sus manos y su costado. Y los discípulos se regocijaron al ver al Señor. Entonces Jesús le dijo una vez más: la paz sea con ustedes. Así como el Padre me envió, también yo los envío a ustedes. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes perdonen los pecados, les serán perdonados. Y a quienes no se los perdonen, no les serán perdonados. No sé si... Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús se presentó. Le dijeron pues los otros discípulos: hemos visto al Señor. Él les dijo: si no veo en sus manos la señal de los clavos, y meto mi dedo en el lugar de los clavos, y meto mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Denar. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Ok, está ahí, está bien, está ahí. Muy bien, el ejemplo de Tomás. ¿Por qué me llama mucho la atención Tomás? Número 1, me está bien raro que Tomás no estaba presente cuando Jesús se le apareció a los demás. Porque todos estaban allí. O sea, ¿dónde estaba Tomás? ¿Por qué no estaba reunido como todos los demás discípulos? Pero, anyway, Jesús se aparece, todos, y esto es lo que me llama la atención. Los que estaban presentes creen, ¿por qué? ¿Por el testimonio del amor? No sé. No, porque lo ven. Porque lo ven. Bueno. Bueno, claro. Porque lo ven, ¿no? O sea, si Jesús no se llega a aparecer, los demás hubieran dicho como Tomás. Y yo creo que Tomás estaba dudando que él fuera el Mesías. Yo creo, porque si no, habría estado con ellos ahí. O sea, Interesante. Y dudó, o sea, dijo: si no veo si no meto la... O sea, Tremendo punto. Estaba dudando. O sea, la decepción de Tomás era tanta tan que grande ni yo siquiera creo estaba... Yo creo que él estaba Está bueno. dudando que Está un Jesús buen punto. fuera el Mesías. Buenísimo Por punto. eso después, Le dice, si no veo, no voy a creer. Ujú. Y entonces, de ahí va y está ahora con los apóstoles. Y 8 días después, Jesús vuelve a aparecerse. Ujú. Y esta vez le dice entre todos a Tomás: pon tu mano. Porque viste, creíste. Exacto. O sea, Ahora, ¿por qué me llama mucho la atención ese mismo punto que tú dices? No sé si ustedes se sienten igual, pero por mucho tiempo a mí me enseñaron que yo tenía que creer por fe y que la fe es ciega. Porque
Me citaban Hebreos capítulo 11, 12, ¿cómo es? ¿El 11 o el 12? 11. Que dice que Sin fe... es imposible Ah, agradar a No, Dios. la que dice fe es La esto. certeza de lo que se ve. Ajá, eso es 11:1. Hebreos 11:1. Fe es la certeza de lo que no se ve, estar seguro de lo que se espera. So, tú no lo ves, pero tienes que creerlo. Y por mucho tiempo eso como que será posible. Y aquí evidentemente Jesús no condena la incredulidad de Tomás en el sentido de que estabas pecando, no tenías fe. Literalmente no tenía fe, pero al ver, cree y Jesús se la acepta. Y tocar, no solamente ver, sino tocar. Exacto. O sea, El punto era más allá de... entonces, ¿qué quiero decir con eso? Y más adelante, que es otro... O sea, ajá. cuando aparentemente, de acuerdo a lo que vos estás diciendo, esta inquietud, Dios se tiene que revelar de manera más fuerte con aquellos que no tienen fe. El que tiene fe no necesita revelaciones especiales de Dios, no necesita visiones, no necesita... O sea, ya cree. No sé. Y sí, ¿no? El que Sí, dice sí, no lo había bienaventurado, pensado. el que... Exacto, a eso iba. El que sin ver creyó. ¿Y cuál es la bienaventuranza? Que esa era mi pregunta. Y que no tenés la duda. Pero el otro no tiene duda porque cree igual. Al final del día los pero dos creen. pasó por todo el proceso, todo eso, hasta que corrobora, para mí pierde la oportunidad de liderar el movimiento de Dios. Pero él es parte del movimiento de Dios Sí, después de es esto. parte. Aunque pasó por el proceso. Sí, pero... Entonces, ¿cuál es? A eso voy. Cuando Jesús le dice, que eso era lo que iba a decir, acá en el versículo 29, tú crees porque me has visto. Literalmente, ver o experimentar. Benditos o felices son los que creen sin verme. ¿Cuál es la felicidad extra o la felicidad diferente que puede tener alguien que cree sin ver a alguien que cree con ver? Es la pregunta que hago. Para mí es estabilidad, o sea, ojo, quizás, pero por ejemplo, un niño es mucho más fácil de que crea, y vos fíjate, es mucho, el niño, esa felicidad que tiene cuando cree, es mucho más que aquellos que ya tenemos dudas, que no creemos, que somos suspicaces, o sea, que siempre estamos dudando de toda la gente. Ahora, Okay. Sí. ¿a quién se refiere Jesús esto? Porque, ¿a quién se apareció Jesús? A los discípulos. A todos. Claro. Y entonces, ¿cuándo creyó? O sea, ¿a quién se refiere que creyó sin verlo? Porque Él se apareció a todos. No, pero por ejemplo, Exacto. cuando las mujeres fueron y le dijeron que el Señor ha resucitado, Pedro y Juan salieron corriendo. Pero para Creyeron. ver. No, para ver si era cierto. Pero no hubieran corrido tan... Sí, pero exacto, pero tienes con razón. tanta... ¿verdad? O sea, yo creo que obviamente estaban emocionados, la pero... felicidad, o sea, comenzó en el momento de creer, no de ver. Ok, Al sí. ver confirmaron, y por supuesto se completó la felicidad, pero la persona que necesita estar siempre viendo para creer es una persona que no tiene felicidad, que no es bienaventurada. Porque Ok. o sea, yo sé que nos centramos siempre en Tomás, pero Jesús se le aparece a todos los discípulos y a todos les muestra las palmas y el costado, a todos, cuando se aparece la primera vez. Claro. Y lo ven ahí. Y claro, Tomás no estaba y bueno, viene la segunda vez y le dice a Tomás, pero él a todos les mostró eso. Ujú. Pero entonces, ¿a quién se refiere que los que no vieron y creyeron? Yo creo que es una profecía. Sí, yo creo Sí, que yo- es más, no, claro, va a más nosotros. allá de Claro, eso. porque nosotros estamos creyendo Exacto. sin ver. Ujú. Y por eso somos bienaventurados, porque no tuvimos la evidencia física, pero aún por creer nos gozamos con la misma bendición. Sí, no yo sé creo si me que hago eso- entender yo con sí, eso. yo creo que eso es una profecía. Sí. O sea, lo que Por dice eso- Jesús ahí es una profecía. Y, ajá. No, yo iba a decir, pero también lo que me gusta de esto es que Dios da lugar a todo. O sea, tampoco es que vamos a condenar, porque ya me ha pasado. A mí me gusta tener evidencia de ciertas cosas, como que, No, que a no, veces no. Es que Dios la da. Una cosa son evidencias y otra cosa son pruebas. La fe siempre está basada en evidencias, Exacto. pero no en pruebas. Y acá yo creo que Jesús está diciendo, bienaventurado el que sin pruebas creyó Ujú. o cree. A eso tú ibas. Bueno, bueno, básicamente. Digo, ya ni sé porque me sacaste Lo cortó ahí. de entre sí. Ahora ni me acuerdo lo que le iba a decir. Salió Lo que yo quería decir. Ya no sirve. Bueno, ya no. Disculpe, me falta- Sí, no, ahora no sé, espérate. Sí.
Tranquilo. Autoritario. Oye, no le digas nada, no le digas nada. Claro, está bien. No, yo lo que quería decir era básicamente porque a mí me sucede también que tengo momentos en los que me gusta tener cierta evidencia, ¿verdad? Para creer. Entonces a veces vemos a la gente que es atea y cosas así, entonces los vemos como menos, los vemos como los Tomás, y entonces nos vemos nosotros claro. como tú sabes, los discípulos, Como el los resto. otros, el resto, que estamos por encima. Los Y yo bienaventurados. pienso, exacto, entonces yo pienso que el Dios no rechaza eso tampoco. Tampoco es como que, tengo mis claro. dudas. Bueno, pues No entonces como condena por eso. Exacto, porque a pesar de eso, ¿qué es lo que nos manda Dios? Que tengamos una fe como grano de mostaza. Exacto. Tampoco es como que a veces vemos como que tener una fe es algo tan grande. Yo creo que Dios es tan lindo que lo que ve en nuestro corazón, y yo estoy seguro que también en el corazón de Tomás no era como los fariseos que tenían que no querían creer porque estaban duros de corazón. Yo creo que en el corazón de Tomás había sinceridad. Y ahí es que está el punto. Claro. Yo creo que si nosotros buscamos de forma sincera, Dios siempre se nos va a revelar. Y eso justamente, con esto yo voy a ir cerrando, porque justamente eso es lo que tenía aquí, que yo veo con esta historia. Dos cosas. Frente a mi duda, Dios me da evidencia. Ujú. O sea, Dios nunca me va a decir, ¿no crees? Está bien, ya yo te di todo. y Bueno, no. pasó con O sea, Juan el Bautista eso. ¿Cómo? Juan el Bautista dudó, Y bueno, manda exacto. y entonces Dios, Empieza Jesús, a hacer. empieza a hacer milagros y eso, dice, vayan y Vayan y cuéntenle. díganle. Exacto. So, para mí, como puse aquí, Jesús remueve cualquier cosa que impida que veamos y creamos en Él. Siempre nos va a dar una evidencia que nosotros podemos tangiblemente decir, esto es Dios. Punto. No puedo, o sea, siempre va a haber esa evidencia. Y por eso, al final del día, no es falta de evidencia lo que va a hacer que creamos o dejemos de creer en Dios. Es nuestra reacción o actitud hacia la evidencia que veamos. Y finalmente, el testimonio de Tomás es en el versículo 28, cuando le dice a Dios, mi curios y mi teos. Le dice a Jesús. Le dice a Jesús, perdón. Mi curios y mi teos. ¿Qué es mi curio? Curio es la palabra para Señor. que quiere decir autoridad suprema, soberano o gobernante. Y teos, obviamente, es la palabra Dios, divino. Tomás da testimonio de que Dios es el gobernador supremo, Jesús. de que Jesús, ¿y que yo dije? Dios, pero Gracias, sí, de que Jesús, gracias. Sí, porque Jesús es el gobernador supremo y Jesús es Dios. Y termina su testimonio ahí. Bueno, no hay tiempo para más. ¿Y qué había cuál El era? otro era nuestro testimonio. ¿Por qué creemos nosotros? Ajá. Hoy en día, nosotros no vimos a Jesús. No tuvimos esa evidencia física, pero hoy tenemos la evidencia de profecías cumplidas. Tenemos el testimonio de todas estas personas que lo están dando todavía después de miles de años. ¿Qué vamos a hacer nosotros con esa evidencia? Ahora, sin embargo, esos son los testimonios más superficiales. Ujú, eso es verdad. El más profundo es la experiencia que Eso podemos sí, hoy tener con eso Cristo sí. Claro. a través del Lo Espíritu. individual. Y eso nadie te lo puede quitar. O sea, nadie puede negar lo que yo estoy experimentando. Y que quizás es la más débil para tú demostrar la evidencia de Dios, porque algo personal me lo tienes Es que muy creer, subjetivo, pero para claro. ti, para uno, es lo más poderoso. Yo creo que por eso Jesús dice, bienaventurados los que no Exactamente. vieron y creyeron, porque no pasan ninguna angustia. Ujú. Como tal vez Tomás o lo Realmente. mismo, o sea, que será, no será, qué va a pasar, y tú pasas una angustia. Tremendo. Pero cuando ya crees, tienes paz, y eso es lo que vino a dar Jesús, nos vino a dar paz, y esa es la bienaventuranza que Él nos da. Bueno, y ahora la bola está en tu cancha, como dice el refrán. ¿Qué vas a hacer tú con toda esta evidencia que yo te estaba enseñando y con estos testimonios de la divinidad y de la verdad de Dios reflejada en Jesús? ¿Ok? Sammy, ¿puedes terminar con oración? Claro. Padre, gracias porque tú eres un Dios de amor y podemos conocerte a través de eso, Señor. Derrumba en nosotros cualquier cosa que no provenga de ti, Señor, y que nos limite a ver realmente quién tú eres. Que todo lo podemos filtrar a través de Jesús. Gracias por este hermoso estudio y que cada día podamos entender de que no eres un Dios distante, sino eres un Dios cercano y que nos aceptas tal y como estamos, con nuestras dudas, con nuestras inseguridades, con todo, Señor, y que lo que tú quieres es que tengamos un corazón sincero. Así que bendice a todos los que nos están escuchando y gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Discipulado. ¿Hay que Antes anunciar de el irnos. discipulado? Sí, Sí, vamos claro. a anunciar Bueno, el discipulado. ¿quién lo va a anunciar? ¿Yo? El de, Bueno, El discipulado de cualquiera. España, del 4 al 13 de julio. Ya la inscripción está abierta. No sé si vamos a poner en Ya pantalla. hay gente inscripta de paso. Ya hay gente inscripta. Ahí Recuerden que el cupo es limitado. Ahí so- está en una de las Muy bien. discipulado orgánico
discipuladoorgánico.com, con una O, discipuladoorgánico.com. Ahí pueden ya entrar, está, en inscribirse. pantalla. Ahí lo Muy bien, pusieron, ahí está. discipuladoorgánico.com. Está la de aquí, que es la Eso iba a de decir, jóvenes, sí. Es el local. que va a ser solamente local Ujú. para la iglesia de Forest City en diciembre. Y está la de Sagunto, España, Muy bien. ahí en esa página. Así que entre la de España, de cualquier parte del mundo se puede venir, inscribirse. Ujú. Está abierto para todos. Va a ser del 4 al 13 de julio. Ahí está todos los detalles, Información. los valores. Así que, y si tiene alguna pregunta que no esté ahí, escríbale a Jennifer, está al email también, jennifer.sanabria@iglesiafc.com. Ahí está, escríbele un email personal, pero en la página web está toda la información que necesitan saber para inscribirse. De Así paso, que, aprovecho también para pedir oraciones por las personas de Valencia, España, Así es. que están pasando por una catástrofe muy fuerte. Y si entiendo, Valencia y Sagunto están muy cerca. Están cerca, pero están en el norte. Ok. Y eso pasó en el Claro. sur de Eso Valencia. no fueron afectados tanto allá. Justamente el día después hablamos con la gente de allá. Ellos todavía no tenían noción mucho todavía de lo que había pasado. Ujú. Ahora deben estar un poquito Sí, afectados bueno, porque las debe imágenes son haber horribles. miembros Claro. de la comunidad de que deben haber estado afectados. Así que ahí vamos a orar por ellos y mantener nuestras oraciones, pero entonces ya tiene toda la información ahí. sí. Gracias, muchachos. Los esperamos como siempre entonces la próxima semana en otra edición de Estudiemos Juntos. Dios los bendiga.